Agradecemos la intervención del doctor José Antonio Colmenero Guerra y damos paso al doctor Carlos Mario Molina Betancourt, de nacionalidad colombiana, quien disertará sobre la necesaria reforma a la educación jurídica en Iberoamérica. El doctor Molina Betancourt es abogado de la Universidad de Medellín. Especialista en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo. Es máster en Derecho Público Europeo de la Academia de Derecho Público y tiene una maestría en Derecho Público Interno. Igualmente es doctor en Derecho Público Interno de la Universidad de París y postdoctor en Sociología Jurídica de la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, Francia. Ejerció como comisionado de la Sala de Evaluación de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de Educación CONACES del Ministerio de Educación. Fue director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, ACOFADE. Tiene una amplia trayectoria en la Universidad de Medellín, donde se desempeñó como director del doctorado en Derecho, director de la maestría en Derecho, director de la maestría en Derechos Humanos y director científico y director del Grupo de Investigaciones Jurídicas. Fue conjuez del Consejo Superior de la Judicatura y actualmente se desempeña como director del Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación. A continuación, el doctor Carlos Mario Molina Betancourt y su conferencia La necesaria reforma a la educación jurídica en Iberoamérica. Muy buenos días para todos los asistentes. Agradecimientos especiales a la Universidad Simón Bolívar por recibirnos en este bello escenario y a las directivas que organizan este importante evento, al decano Porfirio Bayuelo por su interés en este congreso, a la doctora Sonia Falla por su apoyo institucional y a todos los conferencistas internacionales y nacionales que se dieron cita hoy en este bonito escenario. El tema que les voy a tratar el día de hoy es un tema que quiso que yo replicara en este escenario el doctor Bayuelo, seguramente por ser ahora el presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, del cual yo fui director ejecutivo por más de 15 años, y por la experiencia que nosotros pudimos haber recogido en esta asociación que hoy reúne más de 90 facultades de Derecho de todo el país. La reflexión que quería traerles hoy a colación la voy a distribuir en 5 acápites breves. El primero de ellos es una introducción que va a tratar el tema de la transición en la cual nosotros nos encontramos, una transición de época y de siglo que muchos todavía no han podido entender. El segundo punto es el terrible atraso de formación en el cual nosotros nos encontramos. El tercer punto es los mecanismos para corregir ese atraso. Y el último punto sería la necesaria relación entre formación y desarrollo, y ahí trataré de hacer una conexión con el tema de la red de justicia alternativa, transicional y restaurativa, que creo es un importante motor de cambio y de modernización de lo que es la formación jurídica en Iberoamérica. En primer lugar, hablemos de la época de transición en la que nosotros nos encontramos.
el tema de la formación del siglo XXI es un tema que todavía no hemos podido digerir completamente, y para los que quieran ahondar y estudiar un poco más el tema de cuál es esa transición en la que nosotros nos encontramos, podrán leer Los 4 pilares de la educación de Jacques Delors y Los 7 saberes de Edgar Morin. Los dos son reconocidos franceses que disertaron a finales del siglo XX, llamados por la UNESCO, y que pusieron a reflexionar el mundo sobre lo que era el siglo XXI y lo que nos esperaba en materia de formación. Es normal que nosotros nos encontremos en esa transición de abandono de un siglo y recibimiento de un siglo nuevo. Esas transiciones, esos cambios se demoran unos 30 años en abandonar completamente un siglo y aceptar el nuevo siglo que le sigue, y lo hemos vivido por las transiciones científicas y de desarrollo que nosotros hemos vivido en esos siglos. Recordemos la primera era de industrialización del siglo XX, que ingresa con algunas máquinas como la locomotora y el avión, y que empiezan a abandonar ese siglo XIX, que fue un siglo de guerras, de colonización, de independencias, de búsqueda de identidades entre los países y de descubrimiento de culturas y de nuevos pueblos. En esa época de transición del siglo XIX al siglo XX, pues vamos a gastarnos unos 50 años, y donde conocimos 2 guerras mundiales y un enfrentamiento violento entre los pueblos por el poder y la dominación territorial. De ese enfrentamiento y de esas guerras, pues vienen grandes progresos y grandes avances, como la era del jet, el descubrimiento del universo y la informática. Eso va a marcar el siglo XX y va a propulsar la humanidad hacia una era de progreso y de desarrollo jamás vivida en toda la historia de la humanidad. Pero también va a preparar el siglo XXI para cambiar completamente nuestra forma de vida y nuestra forma de ver, no solamente al ser humano, sino a toda la humanidad. Estamos demorados y hay un gran atraso en montarnos completamente en los rieles del siglo XXI, puesto que todavía nosotros seguimos bajo parámetros del siglo XX, y en Colombia particularmente nosotros tenemos dificultad a abandonar completamente ese siglo XX, que fue un siglo muy violento para nosotros y que fue un siglo donde aprendimos a conocernos un poco más, puesto que tocamos fondo y llegamos a conocer lo más terrible de nuestra sociedad y de nuestra vivencia como colombianos. Algunos sociólogos piensan que eso es importante y que es necesario, porque todavía no sabemos realmente qué es ser colombiano y no sabemos realmente qué nación estamos construyendo y cómo la estamos construyendo. Como estamos en un periodo de transición, las generaciones se van mezclando y una generación va pasándole un conocimiento a la generación que sigue. De ahí la importancia de estas conferencias y de estos congresos,
por los mensajes que nosotros pasamos a generaciones futuras que no conoceremos a través de ustedes, y ustedes serán los portadores de los mensajes o de las reflexiones que nosotros hacemos en este tipo de congresos. Ustedes lo llevarán hacia esas generaciones del 2050 que nosotros no conoceremos, y al mismo tiempo las personas que los escucharán en ese siglo serán portadores de sus mensajes en siglos futuros. Y por eso la importancia de la conectividad y de la comunicación que tiene el conocimiento, porque esa es la manera de preservar una idea de lo que somos como seres humanos y de lo que queremos ser a futuro como sociedad. En esas transiciones y en esos choques de siglo vienen unos choques generacionales que se ven reflejados en las aulas de clase entre alumnos y profesores. Algunos de los que han leído mis artículos en ámbito jurídico sobre el choque generacional podrán entender por qué en las aulas de clase hoy se presentan esos choques de siglo, esos choques de generación, en donde unos alumnos parecen no entender claramente qué es lo que sus profesores les quieren transmitir, y sus profesores no entienden muy bien por qué sus alumnos no quieren recibir ese tipo de información. Muchos de ustedes han vivido la prohibición del celular en aula de clase, o la prohibición de una gorra o unas gafas en aula de clase, lo estricto que puede hacer un profesor en la puntualidad para asistir a clase, en redactar algunos ensayos que a algunos alumnos ya les queda difícil escribir a mano. Son choques generacionales que se presentan allí en la aula de clase y que se viven en el aula de clase. Y es donde realmente se ve el problema generacional y el problema de continuidad de un mensaje generacional que estamos tratando de pasar de un lado a otro. Nos encontramos pues en un momento de transición donde nosotros estamos tratando de abandonar el siglo XX y estamos tratando de formar a las nuevas generaciones, ya casi todas hoy en la universidad que nacieron en el siglo XXI, y estamos tratando de transmitirles una riqueza y un conocimiento que nosotros traemos desde atrás. Es ahí donde se presenta el grave problema hoy en la formación jurídica y en muchas de las otras formaciones de otras disciplinas, el problema de comunicación. Extraño en el siglo de la comunicación que nosotros no sepamos comunicarnos entre generaciones. Eso es algo muy particular y lo viven diariamente los padres con sus hijos y lo viven los profesores con sus alumnos. Un grave problema de comunicación. No sabemos comunicarlos y no hemos podido llegar a entendernos y a conciliar en lo que es la formación que ellos necesitan, que ustedes necesitan para vivir ese siglo XXI. Ahí cierra mi introducción de este periodo de transición en el que hay un abandono progresivo del siglo XIX, un recibimiento del siglo XXI, que la gran innovación que nos deja el siglo que dejamos es los avances en comunicación, una comunicación instantánea y completa, un acceso masivo a la comunicación que nos lleva a tener todo lo que nosotros buscamos
en un instante y las respuestas que nosotros pedimos generalmente son instantáneas. De ahí la evidencia del primer punto que les quería tratar, el atraso que nosotros tenemos en dejar completamente el siglo XX y llegar a recibir el siglo XXI como debería ser. Y de ahí la importancia de estos textos que se escribieron a finales del siglo XX por estos expertos en educación y en sociología, pagados y coordinados por la UNESCO. Otro gran libro importante que ustedes podrían consultar es La educación encierra un tesoro, de Jacques Delors, donde explica realmente qué es lo que nos espera en el siglo XXI y que el siglo XXI será el siglo de la educación y el siglo de la ética. ¿Por qué el siglo de la ética y por qué el siglo de la educación? Estos expertos analizan lo que nosotros vivimos en el siglo XIX y como hicieron el Consejo de Sabios que preparó el presidente Gaviria en inicios de la Constitución de 1991, ellos ven que nosotros no hemos podido salir del enfrentamiento y del diálogo violento entre seres humanos y que necesitamos es una reconciliación entre seres humanos, volver a hablar y volver a entendernos como seres humanos y solucionar los problemas y las diferencias a través del diálogo. Eso no es nuevo, lo que nos enseñan estos sociólogos y pensadores franceses. Ya nosotros tenemos unas grandes riquezas y unos grandes mensajes en materia de ética y en materia de educación, como nos dejó Sócrates con la bella parodia de El Critón, donde les enseña a sus amigos que él no podía infringir la ley escapándose de la prisión, así ellos tuvieran todos los medios para hacerlo, porque la ley había que respetarla y él tenía que respetar la ley, y por eso él prefería morir que infringir la ley. Y eran lenguajes y enseñanzas de ética, enseñanzas de cómo se debe comportar un ser humano en sociedad. Y estamos hablando de siglos de enseñanza que después fueron retomadas por Platón con el mito de la caverna y la enseñanza de lo que era la educación y la formación del ser humano para la sociedad, o Aristóteles después, que nos habla con sus 10 lecciones de ética y moral, cómo se debe comportar un ser humano en una sociedad. Y ahí es donde vienen las reflexiones y pensamos que los problemas que nosotros tenemos actualmente, problemas graves de corrupción y problemas graves de ética, nosotros no estamos sabiendo resolverlos, y es esta generación, la generación que ustedes están viviendo, la que deberían responder por esas soluciones y encontrar las soluciones debidas. Pero siempre hacemos un llamado a estos filósofos griegos para revisar qué es lo que nos han enseñado en materia de ética y de convivencia, en lo que es la felicidad del ser humano, como la ética nicomaquea de Aristóteles, donde nos enseña cómo ser felices. Y vemos que 20 siglos después no hemos podido aprender a ser felices y no hemos escuchado los mensajes de estos sabios y de estos filósofos que han iluminado todo el conocimiento de nuestra humanidad. El atraso es terrible. Nosotros ahora no sabemos convivir, no sabemos dialogar, no sabemos resolver diferencias a través del diálogo.
a través de la inteligencia. Tenemos que volver a esas bases y tenemos que organizarnos, puesto que en derecho solamente nosotros no hemos podido abandonar completamente el siglo XX. Seguimos enseñándoles a ustedes un código civil del siglo XX, un código de comercio del siglo XX, y esos dos códigos son la base de la enseñanza de casi todo el derecho. Apenas el Código de Policía insertó los derechos que dejó la Constitución de 1991, y nosotros todos sabemos que somos la generación de los derechos, y a través de la acción de tutela hemos sabido y aprendido finalmente qué son los derechos de los seres humanos, pero a ustedes les va a tocar formar a la generación de los deberes, puesto que la generación de ahora toda conoce qué es un derecho y cómo reclamar su derecho, pero cuando se le exigen los deberes, que es la otra cara de la moneda de los derechos, ya esta generación no sabe responder sobre sus deberes en la sociedad. El ejemplo mínimo, que es el deber de respetar al otro o el deber de votar, mucha gente todavía no ha entendido que eso es un deber ciudadano y que eso es un deber que hay que cumplirlo para que se abran los derechos que él tiene como ciudadano. Entonces tenemos que revisar un poco el atraso que nosotros tenemos y que estamos educando a una generación con parámetros del siglo XX, y que esta generación necesita es modernizar su formación y tratar de ser más coherentes con lo que ellos viven en el cotidiano. Ahí va mi tercer punto de cómo nosotros incrustarnos completamente en el siglo XXI, sobre todo en materia jurídica. En la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, nosotros hicimos un gran proyecto con científicos de todo el país que arrojaron cuál era la formación jurídica que necesitaban los estudiantes de esta época, y arrojaron la necesidad de abandonar la formación por contenidos que les damos ahora a ustedes, reducir la educación de 5 años a 3 años, porque el mundo se aceleró de una forma considerable y ustedes no pueden pasar el mismo tiempo que pasamos nosotros en las aulas cuando no había internet. Ustedes tienen acceso a toda la información que nosotros no teníamos. La formación de ustedes obligatoriamente se tiene que reducir en tiempo porque es más rápida. Nosotros entonces tratamos de construir 5 competencias que son la educación jurídica del futuro, que ustedes ya no les tocó desafortunadamente, pero que eso viene para las generaciones futuras. Una competencia jurídica que les obliga a entender lo que es el derecho y lo que es el ser abogado. El ser abogado es saber resolver conflictos, saber abogar por los demás, saber poner en acuerdo 2 personas. Y en esa parte de conflicto jurídico existe un preconflicto, que es donde el abogado puede desarrollar mejor sus competencias, saber evitar un conflicto. Por eso la conciliación y el arbitraje son elementos tan importantes de la justicia alternativa, que nos dan ahora elementos modernos para nosotros evitar conflictos. El buen abogado no es el que resuelve un conflicto, es el que lo evita. Pero también hay otra parte importante que es el posconflicto. No es suficiente a veces resolver un conflicto, no es suficiente a veces decir quién tiene la razón en un diferendo. Después vienen los problemas grandes. Un ejemplo claro es el proceso de paz que estamos viviendo. Resolvimos supuestamente el conflicto, las personas se sentaron a conversar, abandonaron las armas, el enfrentamiento, y ahora vienen los problemas
importantes: cómo devolverle la tierra a las víctimas, cómo reconstruir el tejido social en esos territorios de violencia, cómo acabar con la desigualdad social que fue la que dio origen a ese conflicto, cómo respetar el medio ambiente y devolverle a la biodiversidad y a la naturaleza todo lo que le quitamos. Ahí es donde vienen los conflictos graves y ahí es donde los abogados del futuro demostrarán lo buenos abogados que pueden ser. La segunda competencia es investigativa. No se concibe hoy un abogado sin competencias en investigación. Cómo ir a analizar el caso en el terreno es un poco la problemática que hay sobre derecho formal y derecho real, y por eso esas competencias deben ser enseñadas en la universidad, no solamente teóricas. Ustedes deberían, como lo van a hacer las generaciones futuras de abogados, primero estar recibiendo clases en la Procuraduría, en la Contraloría, en las superintendencias, en las notarías, en los bancos, y después de estar viviendo los casos, ir al aula de clase a hacer las reflexiones y a discutir lo que vieron y lo que ustedes creen que es importante discutir en esos casos. Es voltear el paradigma de primero darles la teoría y después arrojarlos a la práctica. Ese modelo ya no funciona. El modelo que pretendemos implementar en las facultades de Derecho es vivir la práctica y después teorizar esa práctica vivida. El tercer elemento importante de formación que las nuevas generaciones van a tener es de comunicación, puesto que las nuevas tecnologías y este siglo de la comunicación así lo exigen. Unas comunicaciones en hermenéutica, en interpretación, en análisis, que necesita todo abogado y que es obligatorio hoy para todo juez y para todo funcionario público analizar la norma y no solamente aplicarla de forma automática como un robot. La cuarta competencia importante que necesitan las nuevas generaciones es la competencia ética. No se concibe el derecho sin la ética, contrariamente a lo que afirman algunos prestigiosos abogados de este país. El derecho nació en la ética, el derecho es hijo de la ética y no se concibe ninguna actuación en derecho apartada de la ética. Por eso hay que volver a las aulas de clase a practicar la ética y a conocer lo que es realmente el comportamiento humano y la formación humana al lado de la formación profesional que ustedes reciben. Lo que ustedes algunos han oído hablar, la formación integral. Eso es lo que tenemos que volver a implementar en la formación jurídica. Y por último, una formación cognitiva en donde los estudiantes manejan unos códigos mínimos propios al abogado de lo que es una ley, lo que es un juez, lo que es una jurisdicción, lo que es un código, lo que es una argumentación, lo que es una norma, lo que es un decreto. Esos códigos básicos no lo están manejando las nuevas generaciones de abogados y por eso tenemos que volver a esas competencias. Con esas competencias nosotros pretendemos destruir todas las asignaturas de las facultades de Derecho y coger los saberes, el saber ser, el saber hacer y el saber aprender para que se complementen con esas competencias y así ustedes tengan formaciones por competencias y abandonar la formación por contenidos. Y termino esta intervención con el punto que yo les quería mostrar de relación entre derecho y desarrollo y formación y desarrollo, la importancia que ahora tiene esta red de justicia restaurativa, alternativa y transicional. Es una buena vía por donde el derecho debe evolucionar y por donde se puede desarrollar bien la profesión del derecho, puesto que somos conscientes que hay que empezar a abandonar los parámetros con los cuales vivió el siglo XX y que nos arrojó una sociedad muy violenta y una sociedad muy enfrentada, y por eso la importancia de esa justicia restaurativa. La red no conoce que nosotros en la Procuraduría General de la Nación
empezamos un diplomado sobre justicia restaurativa y ya tenemos un modelo sobre cómo abandonar el castigo y la pena y tratar de reconstruir al ser humano, dándole una segunda oportunidad y que sea esa restauración del ser humano lo que se privilegie y lo que se codifique y no la sanción, ir abandonando completamente la sanción. En el tema de la justicia alternativa, también somos líderes en conciliación. Nosotros certificamos en conciliación a los nuevos abogados y damos unos parámetros de cómo es el diálogo jurídico y cómo debe resolverse un conflicto de manera inteligente y a través del conocimiento, y por eso también damos clases y cursos sobre el tema de la conciliación y del arbitraje. Y por último, la justicia transicional, pues es lo que nosotros necesitamos para este siglo XXI. El siglo XXI en Colombia será eminentemente de justicia transicional, puesto que tenemos que recoger esa parte de la población que se había aislado y que se había puesto al margen del derecho y de la sociedad, y cómo volverla a traer a la sociedad y reintegrarla. Esa es la JEP, la justicia que va a tratar de aplicar no solamente parámetros jurídicos, sino parámetros sociales, parámetros políticos, parámetros históricos, parámetros económicos, en una decisión que va a tratar de reconstruir esta sociedad que a ustedes, los abogados del futuro, les va a tocar afrontar y reconstruir, porque lo que estamos es en una época de reconstrucción, en una época de transición, donde vamos a construir una nueva sociedad que nadie conoce cómo va a ser, que muchos no quieren saber cómo va a ser, pero que a ustedes les va a tocar saber cómo afrontarla y cómo construirla. Muchas gracias.